En este vídeo os voy a mostrar el funcionamiento de un receptor digital de 4 canales, que es como este que estáis viendo aquí. Por delante, como podéis ver, tiene en esta esquina un botón, ¿vale?, que sirve para sincronizar. Tiene en la esquina esta un agujerito que es para conectarle una antena, que ya por defecto no trae antena, entonces si queréis ponerle una antena para mejorar la recepción y tener más alcance con los mandos, podéis coger cualquier cable fino que tengáis y de unos 24 centímetros más o menos lo soldáis directamente en el agujerito este de aquí, y esto serviría como antena. Después, si no queréis tener tanto cable colgando, lo que podéis hacer es enrollarlo, pero si queréis obtener el mayor alcance, pues lo que vale la pena es tenerlo estirado. Pero ya os digo, si lo enrolláis funciona igualmente bien, lo podéis dejar enrolladito y para que ocupe menos espacio, y lo tenéis en un costado. ¿Vale? Puede ser este tipo de cable, como cualquier otro cable que tengáis, os va a servir bien de antena. Lo importante es que tenga 24 centímetros de longitud. Después, por delante, como podéis ver, como os decía, tenemos el botón. También hay un LED, que no sé si llega a ver bien ahí. Si ahí pone LED, y es este cuadradito pequeñito blanco que está aquí, que nos indica cuando se recibe señal y también nos indica cuando se está sincronizando un mando a distancia. Lo que tiene por aquí son los pines, que os los voy a mostrar por detrás para que los veáis mejor. Están indicados. El primero es el negativo, el siguiente es el positivo, que ya indica que funciona a 5 voltios, aunque también lo podéis hacer funcionar, como veis aquí, con 3 pilas de 1,5, que serían 4,5 voltios, o incluso si tenéis unas baterías de litio polímero de 3,7 voltios, también os pueden valer. Después, los 4 siguientes que ponen A, B, C y D serían los canales, que es por donde sale el voltaje cuando recibe señal. Y el último es el VT, que es para indicar que se está recibiendo una señal, ¿vale? Entonces, bueno, estas serían las características básicas. En esta esquina también tiene, los voy a mostrar un poquito más cerca, como 3 cuadraditos plateados que sirven para cambiar el modo de funcionamiento, porque puede funcionar como momentáneo, que es como viene por defecto. También podría funcionar como alterno, si se sueldan este cuadradito junto con este, se sueldan juntos, y también podría funcionar como modo enclavamiento si se suelda el cuadradito de la derecha con el del centro y se dejan soldados juntos. Pero eso os lo voy a contar en otro vídeo.